Podemos afirmar que World Voices es hoy una empresa completamente internacional y nacional. O sea, que tiene productos y servicios desde República Dominicana para todas partes del mundo. Eso no comenzó así, ni fue tampoco de la noche a la mañana. Cuéntanos, Cintia, ¿qué ha sido, cómo ha sido el proceso de pasar la frontera y expandir el negocio de la voz? Gracias por la invitación y gracias por esa pregunta, porque me obliga a mirar la historia de World Voices. No, no ha sido así siempre, pero tampoco es que tomó tanto tiempo y te voy a explicar por qué. World Voices surge, bueno, de hecho el nombre primero lo pusimos en inglés, significa voces del mundo, y la intención estuvo siempre en comenzar a trabajar para mercado internacional, o sea, la internacionalización estuvo en la esencia y en el concepto inicial de World Voices. ¿Y por qué? Porque lo que soñábamos hacer cuando soñamos así que tú te sientas a mirar el techo, un papel en blanco y que todo es posible, porque nadie te va a decir lo contrario ahí, lo que soñábamos hacer no se hacía en nuestro país. Nosotros soñábamos con trabajar doblaje, con trabajar material y learning, con trabajar el doblaje de videos corporativos al español, y aquí se originan ya en español, con lo cual obviamente no podía ser aquí. Muchas de las cosas que pensamos y que en origen soñamos que era el core, la masa, la carne de lo que queríamos hacer en World Voices, no se solicitaba en República Dominicana, con lo cual la internacionalización era parte vital de que el negocio pudiera prosperar y sostenerse en el tiempo. Ahora bien, nosotros comenzamos aquí en Santo Domingo, trabajando específicamente relaciones públicas y locución, aquí en República Dominicana, Ok. locución comercial específicamente. Luego de varios años nos dimos cuenta, tú sabes que cuando tú tienes varias áreas de negocios, hay una que te empuja más, o que te apasiona más, o que tú sientes que por ahí puede haber más, o más oportunidad, o tú estás más dispuesto a empujar esa carreta. Sí. También hay que verlo. A lo mejor la oportunidad está igual en ambas partes, pero tu pasión está más en un lado y tú estás más dispuesto a una mala noche, a un trabajo de fin de semana, a sacrificar algunas cosas sobre otras. Y cuando ese momento llegó de tomar una decisión, pues abandonamos lo que tenía que ver con relaciones públicas, que era muy sencillo, que eran notas de prensa, eran convocatorias de medios y demás, e irnos por lo que nos apasionaba, que era el tema de la voz. En ese principio, yo te diría que 2005, 2006, nosotros dejamos a un lado relaciones públicas y nos concentramos en la voz. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú lo pudieras describir? ¿Qué sintieron cuando hicieron ese cambio? Mira, mucha incertidumbre, primero, porque hablábamos de un mercado local que utilizaba a Reinaldo, mi esposo, mi socio en la compañía, de manera muy regular. Pero nosotros, o sea, World Voices no podía sostenerse con una voz o con dos voces. En mi caso, que me estaba formando también, una empresa es más y es una oferta, Sí. entonces esa oferta tenía que darse. También había mucho, diríamos, mucho escepticismo, porque eso que queríamos hacer, como no se hacía en nuestro país, teníamos que desarrollar una ruta, teníamos que crear un mercado, teníamos que conectar con clientes. Te estoy hablando, María Eugenia, en una época en que teníamos el dial-up. El internet era Wow, dial-up. sí. O sea que en todo caso tú no podías conectar con un cliente como hacemos hoy en día en un Zoom, en una sesión remota. Fue muy visionario de su parte, desde aquel momento, concebir un negocio con una característica de pasar fronteras. Así es. Y de hecho, muchos de los comentarios que teníamos en principio era cómo ustedes van a tener un negocio en República Dominicana si ustedes pretenden tener clientes en otro país que no es República Dominicana. Y la idea no era que este mercado no lo queríamos, por supuesto que sí. Lo que pasa es que esa otra parte de servicios teníamos que trabajarlas y eso se tomaba tiempo. No podíamos ir a un mercado quizás no mirando las oportunidades que este nos brindaba. Entonces, solidificamos el servicio aquí, lo que era la empresa aquí, pero en ese ínterin nosotros fuimos trabajando esa otra ruta que se toma más tiempo. No fue fácil, realmente fue un camino muy largo, hubo más visión y empuje que, que digamos una ruta clara. Pero yo creo que cuando tú quieres algo, tú intentas. Y a veces Exacto. no te sale a la primera, no te sale a la segunda, pero si tú sigues intentando, lo que vas es encontrando rutas nuevas o formas nuevas. Y nosotros sabíamos, y desde hace muchos años las personas que trabajan en el mundo de la locución conocían casos de talentos internacionales, es decir, talentos que estaban en un país y trabajaban muy bien en otro. O sea, no era un caso aislado, no era algo que era imposible de hacer. Ya habían personas que lo estaban haciendo y lo estaban logrando. Exacto. Alguna ruta se hizo. Em,
Costó muchos correos electrónicos, te diría que es básicamente correos electrónicos, porque en esos mercados tú no entras con una llamada, por ejemplo, no te toman llamadas si no te conocen. Tú tienes que partir de que alguien te presente si te conoce y si no, pues el correo electrónico en ese momento, así burdo, sencillo. Esa fue la primera vía para tú conectar con personas. Incluso al día de hoy, yo te puedo decir que correos que se escribieron en esa época presentándonos y demás, a veces hace. O sea, que ustedes hacían un correo para: "Hola, soy Cintia Así de World es, Voices así es. y quiero venderte", básicamente. Así es, todavía no estaba explotado lo que eran las páginas web, no habían redes sociales, así que el Instagram ni nada que te pudiera realmente visibilizar. ¿Y La cómo era la visión era reacción de hacer. la gente? ¿Cómo era la Era muy reacción? escéptica, hay que decirlo, era muy escéptica, porque es que tú me estás hablando de un país que yo no conozco, de un país que yo no conozco para ofrecerme un servicio que yo no sé quién eres, no sé cómo lo haces. Nos ayudaba mucho y eso yo se lo daba como un consejo a los primeros locutores que se acercaban en esa temática de cómo internacionalizarse. A veces tú tienes que dar un poquito. Sí. Es como la degustación que hacen en el supermercado. Tú tienes que dar un poquito para que te entiendan, para que te conozcan. Y eso nos funcionaba bastante bien, hacer pequeños procesos, proyectos, solamente para que ellos pudieran ver la calidad de lo que tú hacías y lo que tú estabas realmente vendiendo y por qué tú estabas apostando a ti en ese mercado. Y bueno, eso básicamente nos fue ayudando a abrir puertas y ya entendían que era un acercamiento, digamos, serio, un acercamiento Sí, profesional. Y entonces, increíblemente, pasa un tiempo, como un gran desierto, sí. pero luego de ahí, pues, una cosa fue llevando a la otra. Y un primer cliente que abre la puerta, que es como magia, es casi como armar arte de magia, es como cósmico eso. Uno abre la puerta y comienzan a fluir las otras cosas. Sí, porque también se expande la voz de la calidad del trabajo de ustedes. La gente siempre está abierta a lo nuevo, pero también representa un reto. El dar ese Sí. paso sin saber lo que te depara realmente el futuro, sin saber cuál va a ser la reacción de ese cliente internacional. Hay algo que tú mencionaste, estaba justamente escudriñando en mis preguntas porque quise como adelantarlo. Hay algo que tú mencionaste y es el talento que ustedes apoyan. Yo sé que ahora mismo ustedes no solo tienen contrataciones de talentos de la voz, artistas de la voz, sino que también ustedes forman nuevos talentos. Y también los forman hasta en la internacionalización de su trabajo, o sea, que les ahorran el trabajo que ustedes tuvieron para hacer esa La ruta. colocación, la ruta, sirven como un canal para esos talentos. Sí. ¿Tú pudieras resumir un poco qué tiene que esperar una persona que no solamente un talento, sino un profesional, un dueño de negocio, que es el target al que está dirigido este podcast, para poder dar ese paso hacia afuera del país, desde su propio país, como expandirse hacia afuera? ¿Qué se espera? Bueno, mira, em, yéndonos específicamente al tema de la voz. Nosotros, en principio lo hicimos porque encontramos un nicho interesante, un nicho no explorado, yo diría un vasto territorio donde había muchas necesidades. Y nuestro país, pequeño, hermoso, lo amamos, pero es pequeño para muchas cosas. Y, por ejemplo, medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, en esa época, estamos hablando del 2001. Voices surge en el año 2001. Una persona estudiaba locución y pensaba directamente en trabajar en televisión o en radio. Si no podía hacer eso, tenía que ocuparse de otra cosa o trabajar en no sé, en un área de comunicación o relaciones Sí, públicas, pero no había tanta fuente de claro, trabajo. mucha competitividad. Y eran pocos puestos, digamos, para mucha gente. En nuestro país hay mucha gente formada en locución, para diferentes fines, pero hay mucha gente. Hablamos de más de 30.000 personas. Wow. Entonces, nosotros pensamos, bueno, estamos encontrando un nicho. Una vez entramos allá, una vez nos abren las puertas, ganamos cierta credibilidad y nos dan cierto grado de confianza, digamos, encontramos mucho trabajo en el que Rinaldo y yo éramos los únicos dominicanos ahí, en esas mesas de casting o de negociación o de proyectos, los únicos dominicanos. Y entendíamos que había talento aquí en nuestro país para competir y entrar en esa mesa también, pero aquí no lo estábamos mirando, mucha gente no lo estaba mirando, no necesariamente porque a veces lo que estamos es distraídos y necesitamos que alguien nos ponga como el foco y nos diga, mira, ok, no estás viendo aquí, aquí, pero mira aquí, que Mira, aquí mira hay, todas tus mira todo lo que hay posibilidades. por acá. Entonces, realmente
en principio trabajábamos con ya los proyectos internacionales que ameritaban muchas voces, lo hacíamos con talento internacional, porque ya estaba formado, ya ellos estaban mirando ese mercado también. Pero realmente, Rey, yo siempre tuvimos la visión de que el talento dominicano supiera que ese mar estaba allá afuera, que existía y que ellos también entraran a la pesca. Entonces, en el año 2013, antes de ahí los involucrábamos en proyectos personales allá, pero a partir del 2013 fue que comenzamos con los box training, que ya eran entrenamientos avanzados. No los entrenamos de cero, porque aquí hay muchas escuelas de locución funcionando. Básicamente lo que queríamos era formar un talento que ya pasó por una escuela de locución en otras habilidades que les permitieran buscar otro tipo de trabajo. Y ahí comenzamos, por ejemplo, con doblaje. En el 2013 nos estrenamos con ese de doblaje. En esa ocasión trajimos a alguien que había sido director de casting para HBO y para Nickelodeon y pudo hacer el proceso porque trabajaba doblaje de la mano con actores en Estados Unidos. Entonces trajimos este primer, y para mucha gente tú no te imaginas. Claro, les O cambia sea, completamente la vida. ¿cómo así que se hace eso? ¿Y dónde se hace eso? ¿Y cómo yo puedo acceder a ese tipo de trabajo? Y nos dimos cuenta de que realmente el que tiene ojos para ver, que vea. Tú traes la Sí, información, algunos la ven, la ignoran, la rechazan, pero otros la ven y dicen, mira, por ahí hay algo interesante, requiere de trabajo de mi parte, pero lo voy a hacer. totalmente. Y para estas personas que están escuchando este podcast, que conozcan el nivel y el alcance que ustedes ya tienen en este momento como empresa, ¿a qué tipo de marcas, si se puede saber, verdad? Hay algunas confidencialidades, pero ¿a qué tipo de marcas, qué tipo de proyectos en este momento ustedes han logrado con esa amplia trayectoria? 22 años, 21 21 años, años. que se dicen rápido, pero Sí, no. se dicen rápido, pero no pasaron Mira, tan tenemos rápido. 21 años aquí en República Dominicana y 8 con la sede de Miami. También estamos en Miami Ah, genial. para lo que es el trabajo internacional. Bueno, nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad con muchos de nuestros clientes. Con otra parte no, pero nosotros hemos asumido como que la discrecionalidad y la Claro, confidencialidad ya va para todos. Pero te puedo comentar, por ejemplo, en el 2006 ya Reinaldo grababa, era la voz de un canal en Miami. También trabajamos genial. con voces diferentes. Por ejemplo, hicimos las audioguías relacionadas con el Lincoln Center en Nueva York, Ellis Island en Nueva York, la Estatua de la Libertad y esas zonas Talento por ahí. dominicano También en en el el Museo mundo. de Ujú. Wimbledon, tenemos en el Zoológico de Miami, por ejemplo, en Miami Metro Zoo, en los aeropuertos de Panamá. Pero también tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista del e-learning, muchísimas empresas que se dedican precisamente a ofrecer contenido a esas multinacionales para que puedan formar a sus colaboradores que trabajan en múltiples países. Para eso se hace un contenido, un material que se conoce como el español neutro o el español internacional, para que en Bolivia, en Argentina, en Chile puedan recibir el contenido sin regionalismos y todos entiendan y todos puedan entender. Entonces, tenemos muchos años trabajando para marcas, para empresas productoras que trabajan entonces con marcas, Arcos Dorados, Banco Mundial, ONU, dependiendo del tipo de Del contenido. proyecto. Hemos trabajado desde códigos de ética, qué sé yo, para Banco Mundial, como cómo hacer una pizza para Papa John's, firmando todo lo que eso implica, porque estamos dando una receta que es secreta Claro, para esta claro. grabación, por ejemplo. Con los audiolibros nos ha ido también, ha sido un renglón mucho más reciente, pero estamos trabajando con varias productoras de audiolibros en Nueva York, también en Los Ángeles y una muy fuerte que es Penguin Random House, su sede en España, pero ya trabajamos con la sede de Nueva York y en Miami también, audiolibros en español latinoamericano. Genial. Eso que tú mencionas de las diferentes posibilidades que tiene el tipo de profesión que ustedes tienen hacia las empresas, Sí, desde los entrenamientos para personal, es ¿cómo se, mucho, cómo, mucho. cómo se da eso? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene una empresa, un dueño, dueña de negocio, para aprovechar de la locución? Bueno, mira, las empresas están cada vez más, y sobre todo en pandemia, conectando con su público objetivo a través de medios audiovisuales. O sea, la pandemia fue como la gran escuela, la graduación Sí, formal de todo el que no creía en la parte digital y en la comunicación digital con sus clientes. Y ese fue un periodo bien interesante porque ahí las personas que estaban en el tren digital de crear contenidos, de entrar a la web, de creer en un CRM, en un chatbox, aceleraron y sacaron ciertas ventajas, pero el que no tuvo que hacerlo sí, rápido, sí. a la mala, porque esos contenidos llegan al público incluso cuando el dueño de la empresa, el emprendedor solito, está durmiendo. Esos contenidos siguen trabajando para él.
Un emprendedor, una pequeña empresa, puede hacer quizás la distinción entre un servicio al cliente en vivo y un contenido que esté en la web o contenido con preguntas frecuentes que puedan estar disponibles a cualquier hora, sobre todo cuando tú estás pensando en internacionalizarte y hay un cliente que a lo mejor está en Por Italia, completo. 9, 8 horas de diferencia y quiere saber algo de ti y tú estás durmiendo. Entonces, esos contenidos grabados en audio, los videos instructivos, los mismos contenidos que se están viralizando, dándonos un how to, cualquier cosa o Claro. preguntas frecuentes, Hasta ayudan mucho. hasta una secuencia de videos que tú hagas para introducir a un nuevo empleado a tu empresa, que te acorte el tiempo. Hablamos en otro episodio, que hice individualmente sobre la automatización, y un reto que tienen muchas empresas de cómo lo hago un poco más humano. La respuesta que estoy dando desde la parte audiovisual es una fórmula que puede hacerse sentir más cálido, si lo traducimos así, porque un video que te llega, por ejemplo, hay una experiencia con Google que tú, cuando activas cierto producto, te genera una secuencia de formaciones, desde que tú entras el primer día hasta el día 7 y te va notificando. Pero es una manera de que tú conectes con la Sí, herramienta. así es, Y eso amerita un talento para poder crear ese contenido. Pero así una es. vez lo creas, el resultado es ahorro de tiempo, ahorro de dinero y asegurarte de que el cliente ha tenido el mismo estándar de onboarding. Así es, así es. E incluso si todavía tú crees en la personalización y en ese trato uno a uno personal, toda la automatización que tú puedas ejercer simplemente va a apoyarte para que tú tengas ese tiempo libre para hacer esa llamadita. María Eugenia, vi que usaste nuestro servicio, cuéntame cómo te fue, qué sugerencias nos tienes, ¿volverías a usarlo? Dime que en qué te podemos... Entonces, esa llamadita que vale mucho Sí, hoy en día y tenemos que seguir impulsándola, te voy a decir, porque tenemos que sentir y saber que somos personas trabajando con personas, sí, independientemente así de la es. inteligencia artificial, independientemente de la automatización de procesos, tenemos que seguir forzando ese contacto humano, señores. Ahí veo la banderita que me coloca aquí sobre la mesa. Yo sabía que querías hablar sobre ese tema porque hay ahora mismo todo un debate, Sí, sobre todo en el ambiente locutoril, se puede decir, o de locución, sí, referente a esa sustitución de la voz humana, bueno, la voz natural humana por una robotizada o una hecha con inteligencia artificial. Y justamente en otro episodio conversaba con otra persona del sector y mencionaba es un reto, habrá que ver qué depara. Para ti, ¿qué significa este debate actual? ¿Cómo impacta directamente en el trabajo que ustedes hacen con los locutores? mira, tiene su impacto sin duda alguna, pero es como cuando sacaron la máquina de escribir y pusieron la computadora. Sí. Es como cuando la calculadora dejó de estar, sustituir, entre comillas, ese lápiz y papel. O sea, eso ha de venir, eso forma parte de la evolución y forma parte del progreso. No lo podemos parar ni que querramos. Entonces, tenemos que hacer las paces y convivir con eso. Puede, y de hecho nosotros hemos tenido, desde World Voices, hemos tenido acercamientos con productores de este tipo de inteligencia, de programación, desde hace muchos años. Te puedo decir que incluso un poquito antes de pandemia nos reunimos con una persona de Ucrania, recuerdo, que estaba trabajando esa programación y estaba trabajándola en diferentes idiomas. Ellos en principio alegan que esta plataforma va a apoyar todo lo que es el trabajo de locución que no es de corte comercial, digamos. Enciclopedias, libros académicos y demás que nadie paga porque eso se haga en voz, porque no es comercial, no es Ujú. rentable, y si se paga es muy, muy tedioso y muy largo el tiempo para que eso se desarrolle, y todas las bibliotecas del mundo pues quieren irse abocando a que también esté disponible en audio esos contenidos por un tema de inclusión. Sí, Por ahí vamos a pero realmente, y ese es todavía lo que digamos, lo que se discute en las mesas de negociación. En el mercado internacional, en Estados Unidos, hay una lucha titánica entre los productores, que defienden la voz humana y estos, nuevos empresarios que están defendiendo la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar ahí al final? Mira, no se tendremos sabe. que hacer una simbiosis y ahí tenemos que lograr que el talento encuentre de qué manera puede convivir. Así sea, por ejemplo, ellos mismos creando su voz sintética y siendo su propio servidor, o sea, yo misma te voy a servir, simplemente que si en vez de grabarte un audiolibro y te voy a cobrar una tarifa,
no sé, una tarifa de $100 la hora, pues yo te la voy a dar de manera sintética y te voy a cobrar 200, pero tú lo vas a recibir en 48 horas. Tú lo vas a recibir más rápido, te va a costar un poquito más que sea mi voz humana. Como Tenemos que lograr facilitando, ¿verdad? Ese híbrido. tenemos que lograr ese híbrido, que una persona diga, bueno, yo prefiero pagar ese talento y pagar un poco más, pero voy a tumbar 6 meses de trabajo. Y tenemos que llegar a una fórmula, porque la verdad es que no vamos a tumbar el pulso, porque es un tema de industria, Sí. es global y las empresas pueden estar enamoradas de las voces, pero eventualmente por un tema de costos, de rapidez, de eficiencia, van a empezar a moverse. Entonces, es mejor estar en el barquito que se está moviendo a un lado que Sí, estar en el barco de enfrente tratando de hacer la guerra. Es mi exactamente. postura. Me encanta Además, eso. siento que va a pasar lo mismo que pasó con aquel escritor que solamente se quedó con su maquinilla, que si no aprendió la computadora, pues ya no pudo seguir siendo periodista o escritor. Y eventualmente va a tener que aprenderlo. ¿Qué pasó en algún momento con toda la parte de la tecnología del Internet? ¿Qué pasó en su momento? ¿Y qué va a La pasar? Y pandemia seguirá pasando. impulsó, seguirá pasando. La pandemia aterrizó a muchas personas, sobre todo el sector educativo, a que había que hacer las paces con eso, y había que moverse hacia allá, porque hasta los Exactamente. estudiantes que estaban listos para asumirlo. Por ahora, ¿qué yo te diría? Yo creo en la formación. Un talento cada vez más robusto es más difícil de sustituir. Hay inflexiones, por ejemplo, en el mismo doblaje, que es un arte realmente. Hay inflexiones y formas que todavía el ser humano puede ser más, obviamente, más natural que una máquina. Eso es cuestión de tiempo, que Sí. se igualen, pero yo creo en la formación. O sea, vamos a seguir formándonos y vamos a seguir buscando esas vías donde vamos a poder converger y sentarnos a la mesa con estas personas y decirle, hey, yo no te voy a hacer la guerra, dime cómo nos unimos y trabajamos juntos. ¿Cómo ha sido vivir de esta pasión para ustedes 2, tanto Pues Reinaldo como mira, tú? ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito porque las personas que trabajan en la industria creativa, en la industria naranja, de por sí somos personas que no queremos rutina, no nos gusta mucho la rutina. Y en esta industria realmente no hay mucha rutina. Pero que no haya rutina no significa que no haya, digamos, procesos formales, que no haya controles de calidad, que no haya una formalidad en lo que haces y en el cómo lo haces. Pero no es rutina en el sentido de que hoy te levantas y tienes un doblaje de unos muñequitos rusos, pero mañana le pones la voz a un cajero automático, pero pasado haces un comercial para una campaña infantil. Entonces, ¿qué te trae cada día? Eso es una gran pregunta. A las personas que ese tipo de incertidumbre los alimentan, más que retarlos, los alimentan, pues es el trabajo ideal, Sí. es el trabajo ideal. Qué alegría escucharte y saber, para quienes, se conectan en este podcast, la relación que tenemos de hace tantos años Y el cariño. y el cariño de también haber visto, y yo misma comencé mi negocio, de la mano de ustedes, como esa lamparita y de, dale para allá, arranca con eso, no te preocupes, vive de tu pasión, y Sí, escucharte todavía hoy hablando con la misma emoción que ese momento cuando nos conocimos, me dice sí, que sí, es una muy buena elección trabajar siempre con lo que te apasiona y es emprender así. y trabajar tus proyectos desde la pasión siempre. Y también lo que he mencionado sobre la profesionalización, de que no es que tenga que ser desorganizado para que sea espontáneo o que sea algo diferente cada día, pero el ser profesional es algo que va a hacer que tu negocio pueda ser más Así internacionalizable. es, así es. Y ahí donde te pregunto, ¿qué características debe tener un negocio para ser profesional y que pueda adaptarse a un mercado internacional según tu experiencia? 2 o 3 aspectos que tú puedas compartir. Mira, una empresa, lo primero es que una empresa local, un emprendedor local, tiene que definir a dónde quiere ir, porque cada mercado es diferente. O sea, lo primero que tú tienes que saber es a dónde vas. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, cuando queríamos internacionalizarnos y teníamos claramente que el servicio más fuerte iba a ser el español, para poder llevarlo abanderados primero con Reinaldo, pero con todo el talento dominicano que hay aquí que habla español, Sí. no podíamos ir, o sea, no me hacía sentido irnos a México o a Colombia, a Venezuela, porque hablan español. ¿Dónde hacía sentido irnos a Estados Unidos? Un lugar que habla un idioma diferente, que aunque aparecen personas que hablan español, a veces son con Spanglish. Entonces, ahí podía haber una oportunidad. Entonces, yo lo primero que le diría es que piense esta persona cuál es el lugar geográfico a donde yo quiero llevar la empresa.
Número uno, porque el que dice Claro, internacionalizar y fuera, fuera no es nada. sí. Debe haber un lugar. O se piensa que es ir fuera y ya es a todas partes del mundo y de manera masiva, pero con tú lo que tú has mencionado, un nicho, una Claro, acción. claro, es que hasta una transnacional va abriendo plantas un país a la vez, no lo abre todo junto. Entonces, luego que tú sabes, por ejemplo, a dónde quieres ir, tú tienes que tomar en cuenta que hay varios retos, pero que son retos manejables, porque ya están ahí las pruebas de que se han manejado y muchas empresas lo han hecho. Está el reto cultural, por ejemplo. En cuanto al reto cultural, tú tienes que ver un poquito cómo se hacen los negocios en ese espacio, en ese lugar, en ese país, qué costumbres hay, cómo se comunican culturalmente. Es decir, si tú estás acá y tú quieres abrirte un nicho en Estados Unidos. Normalmente tú no coges un pasaje y vas, porque no tienes a dónde ir. Tú haces una comunicación por escrita de alguna forma, digital o demás. Entonces, esa expresión digital, ese primer contacto, tú tienes que hacerlo de la forma más, digamos, más profesional posible. Y que sea el cliente cuando te responda. Si te responde, Sí, esa es otra, que hay que mantenerse también en la búsqueda de mercados y de nicho. Tú comunicas y conectas con ellos como ellos conectan contigo. Es decir, si una persona te responde y te dice, hello María Eugenia, tú tienes que decir hello John. Tú sí, no puedes salirle con, hey John, hi John, porque hay un código de comunicación claro. y esa persona te lo está dando. Hello María Eugenia, hello John. Si en el tercer o cuarto correo él pasa a hi María Eugenia, tú puedes entonces pasar un hi John. Esas son pequeñas sutilezas que van marcando el ritmo de la comunicación de la Eso, mira, persona. eso es algo muy interesante. Nadie, quizás nunca he No escuchado de se nadie. piensa mucho en eso. Sí, Por ejemplo, en Estados Unidos se tiende a cerrar los correos. Estamos hablando en inglés porque obviamente lo primero es que el idioma internacional de los negocios es el inglés. Si una persona te responde con tu best regards, John, pues tú respondes al final con tu best regards, María Eugenia. Ese código. En el momento que te diga best John, pues ya tú puedes decir best María Eugenia. exacto. En Londres, en países de Europa del Este, por ejemplo, son más como kind regards. Pues tu kind regards para ti de vuelta, porque es la forma en que ellos están entendiendo, bueno, está haciendo la tarea de tratar de comunicarse conmigo. Y esa es la primera barrera de entrada que tú tienes que tumbar. Esa barrera cultural de cómo se hacen los negocios. Y si los ves físicamente, también tener cuidado. Si, por ejemplo, ese calor latino de llegar y Sí, abrazar a una gente, no. Hay culturas en las que el abrazo no está bien visto. Tú no puedes llegar con tu efervescencia, digamos, a conectar con una persona físicamente porque has hablado con ellos por correo o por teléfono. Tienes que ver, tú tienes que hacer rapport, como dicen los coach. Lo que hace esta persona lo hago yo, porque ahí yo mantengo la línea de comunicación abierta. O sea, la parte cultural es un reto, hay que estudiarlo y hay que aprenderlo, porque eso te abre o te cierra la puerta sin siquiera preguntar por tu sí. servicio o tu negocio. ¿Alguna vez tuvieron, o sea, alguna experiencia que marcó ese cambio en el trato con clientes internacionales? No, tuve la suerte de que no. ¿Y por qué no? Porque yo trabajé en los primeros 2 o 3 años de World Voices y antes, yo trabajé en el área de operaciones de una empresa de zona franca. Y Ah, yo ahí mira, tenía de y ahí venimos. yo recibía mucha gente de diferentes países y pude conectar con gente, así como de diferentes países, pude ver sus formas, sus manejos, su cultura, su forma de expresarse. Entonces, yo fui aprendiendo que son códigos diferentes y que hay que tomarlos en cuenta. Cuando me tocó hacerlo en World Voices, ya yo me sabía eso. Tú te sabías los trucos ya. Ya me sabía los trucos. Hay otro reto que también es muy importante y es el reto, de los requisitos técnicos. Okey. Producto o servicio, el reto de los requisitos técnicos. Es muy difícil que un producto o un servicio vaya tal cual al siguiente mercado. Siempre hay que hacer un ajuste, siempre hay que hacer un cambio, ya sea porque la forma en que esta persona lo consume es diferente, porque regulaciones de ese país son diferentes. El transporte a lo mejor que tú puedas utilizar para llegar, para que llegue ese producto allá es diferente y te obliga a hacer algunos cambios. Entonces es bueno que tú los requisitos técnicos los tomes en cuenta también. En nuestro caso, por ejemplo, si yo quería trabajar audiolibros, por poner un ejemplo, yo tenía que saber qué software utilizan en los audiolibros de allá. Exacto. Para que ellos puedan moverse aquí, yo necesitaba tener el estándar de allá. ¿Qué softwares, qué micrófonos, qué tipo de entornos? Yo recuerdo siempre el caso de un cliente que vino de Nueva York a visitarnos y vamos a trabajar con ellos una serie de doblajes, una serie de proyectos relacionados con doblaje. Y ellos, ustedes tienen esto, sí, tienen aquello, sí, el softwarecito. Nosotros vamos a llegar el viernes y vinieron al país.
Y fueron a las instalaciones simplemente porque ellos querían ver el grado de seguridad y el entorno real que tenían nuestras Porque no se instalaciones. creían que eso Porque me estaba decían: "Cintia, ¿cuánta gente en una habitación me dice que tiene todo eso?". Y la verdad es que no lo tienen. Entonces, nosotros necesitamos saber que podemos contar con una persona que de verdad tiene un estudio, que de verdad tiene esa microfonía, que de verdad tiene esos equipos, que sabe lo que está haciendo. Y un requisito importante en nuestro caso, ellos querían saber si teníamos un servidor donde guardáramos nuestra data, que no fuera en una nube de una empresa de telecomunicaciones. Para ellos y para esa industria es muy importante que eso esté en claro, un por servidor particular protección. y nosotros lo tenemos. Ellos necesitaban ver eso y vinieron específicamente a eso. Y ese servidor me hizo lograr negocios con ellos. Pero es para que veas también el tema de la honestidad. Tú tienes que ser Claro, honesto con lo que ofreces. claro. Si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Tú sabes. Y eso me lleva al caso de un proyecto que hace muchos años participamos para un doblaje, pero sí era un doblaje de película masivo. Y nos pidieron, ok, eran como 95 personajes y querían un casting de 5 voces por cada personaje. 95 por 5. Para hacer un proyecto de doblaje en República Dominicana, yo tuve que decir que no, tuve que declinar, Claro. con todo el amor del ¿Cuántos mundo, pero en talentos nuestro realmente país no tendrías? tengo la cantidad de talentos para ese tipo de proyectos. Y yo no me iba a embarcar en un sí, 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 lo hacemos, porque con una que quedas mal, porque en la industria todos se Es conocen así. y todos se refieren y todos se comunican. Entonces, la honestidad es muy importante. Otro reto, por ejemplo, los retos regulatorios. Es importante saber, por ejemplo, si ese producto o ese servicio que tú quieres llevar a ese otro país, si hay control de precios, cuáles son esos Que son muy precios. particulares para servicios que para Correcto. productos, porque estamos muy acostumbrados a exportar productos o a exportar servicios que tengan una conexión con productos, pero el tipo de servicio que ustedes ofrecen es completamente distinto, es talento, es Sí, talento. es talento, pero hay lineamientos, digamos, generales de precios. Y eso aplica para Okey, nosotros como servicio y para cualquier persona que realmente tenga, así sean, mira, tasas, no importa. Es que tú sepas si hay un control de precios, en el sentido de que si una tasa con las características tuyas se vende a $12, tus números, tu proceso de producción, tu proceso de luego de exportación, ¿te permitiría vender a 12 o menos para poder competir en el mercado? Si eso no es, tú tienes que hacer ajustes antes de internacionalizar, porque obviamente no vas a poder no vas a ser competir, no competitivo. vas a ser competitivo. Los números, la documentación que se necesita, tú tienes que tener las cuentas claras, documentos claros para trabajar en otro sistema, porque es un sistema más inquisitivo con el que viene de fuera. Entonces tiene que tener esa información, digamos, clara. Yo sé Otro que reto, yo sé que esto que tú estás mencionando le va a servir a muchos dueños de negocio que no son del sector, pero quizás no tomen en cuenta el que además de tener claro tu negocio, cuál es tu negocio y entender el mercado, tú también tienes que competir contra otros mercados, claro, personas que ofrecen lo mismo que tú en otros ambientes. y que ya están allá, que de repente Sí. conocen también personalmente o tienen historia La con algunos pregunta de los típica, clientes. la pregunta típica de las embajadas, ¿por qué ese talento? ¿Por qué contratar un talento de fuera y no una persona, un profesional de fuera o una persona que ya yo tengo en mi país? Ujú. ¿Qué ofrece ese que está afuera que no lo puede dar una persona de mi país? Y esa es una pregunta para hacérsela a cualquier emprendedor, cualquier talento y cualquier persona que tenga un producto físico. También, ¿por qué comprarían esta taza si hay tantas tazas? Por ejemplo. Ujú. Mira, otro reto que también me gustaría que se llevaran tus oyentes es el reto del financiamiento. Eso hay que pensarlo. El financiamiento interno, por ejemplo, entre socios que digan, bueno, vamos a abrir una pequeña oficina, vamos a hacer un serrucho en buen dominicano, vamos a tener una inversión inicial que entre todos y vamos a ponerla, porque se van a presentar retos, en un mercado nuevo se presentan retos. Tienen que mirar bien ¿qué, digamos, qué proporción aporta cada socio? ¿Qué sucede si esos socios en ese proceso no se ponen de acuerdo? Si hay diferencias de criterios, ¿quién tiene mayor peso en la decisión final? ¿El que Y puso y más? en la ¿El que, capacidad para ejecutar, o sea, el conocimiento profesional del tema. el que puso más exactamente o el que tiene la mayor capacidad? ¿Qué pesa más ahí? Si una persona simplemente se disgusta en el proceso, porque el proceso no fue llevado de la manera que había pensado y digamos, eh, se restringe, dice, ya no voy a participar
en esta sociedad, cómo queda económicamente ese proyecto. Ese proyecto tiene que terminar y salir a flote y dar frutos para poder hacerle un retorno a ese socio. No pueden simplemente quitarle el dinero en el camino. Y eso es cuando es el financiamiento es interno entre socios, porque no han podido hacer un financiamiento externo. Cuando es financiamiento externo, tú dices, bueno, yo tengo que preparar entonces un plan de negocios, tengo que hacer una buena propuesta del proyecto, tengo que dar historia, una buena narrativa de lo que somos aquí para que nos conozcan aquí, para ver si podemos entonces tener un financiamiento allá. Muchas veces se estila, dependiendo de la industria, para cortar el proceso de entrar, se estila lograr un socio comercial en ese otro país. Eso es una buena idea, siempre y cuando sea una ¿Tú qué industria. opinas sobre eso específicamente? Yo pienso que un socio comercial es un tema muy delicado y puede hundir o hacer o sacar a flote muy bien una empresa, pero tú tienes que saber qué valor realmente está poniendo esta persona en tu sociedad, en tu empresa, para que se gane el derecho de ese asiento en tu sociedad. Es muy delicado. Un tema muy Porque serio en esa persona realidad. está en su territorio y puede saber y conocer trucos de las leyes y demás que tú no conoces. Entonces, tú tienes que estar muy, es muy delicado el tema, pero no significa que no sea una buena idea si es bien llevada. Pero a veces se lleva a cabo desde el entusiasmo, Claro, no desde la parte racional que tú has mencionado o desde la lógica de un plan de negocio para que funcione o no funcione y tener las reglas claras de y si pasa tenerlas, A o B, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? De verdad me ha Y hay más encantado retos por ahí que tenemos muchísimo. que Yo creo que trabajar. tendríamos que hacer varios episodios solamente de gestión de negocios, Así porque es. y yo de verdad queda abierta la invitación también para ese siguiente episodio, porque yo siento que no se habla tanto de los elementos que uno se va encontrando en el camino, para al momento de ejecutar un negocio. Yo soy pro de hablar de la mentalidad empresarial. Pocas veces estamos moviéndonos desde el emprendimiento hacia una mentalidad empresarial. Ujú, Y ujú. ese movernos hacia una mentalidad empresarial tiene que ver con cómo nos estamos formando, cómo estamos buscando información para profesionalizarnos más, mejorar nuestros procesos y escuchar de otras personas que han vivido la experiencia para poder adaptar también nuestros negocios. Hay Así mucha es. gente rezagada en solamente lo que comenzó como negocio y no lo ve evolucionando, pero tienen la oportunidad de hacerlo. Evidentemente ustedes son un ejemplo de ello, de que es posible ir escalando en la medida que tu negocio también vaya exigiendo ese nivel. Claro, claro que sí. Y siempre estará, y no es por quitar peso a lo que sea el espíritu emprendedor, pero siempre estará esa puerta abierta para la persona que ya decidió que esa empresa y ese negocio que inició con amor ya no lo ama. La vida es cambio. Busca Sí. otra cosa que ames y que puedas hacer. Aquí en este último espacio del podcast quisiera que invitaras a nuestros escuchas Ujú. a las diferentes plataformas y contenidos que tiene formativo World Voices. Y yo sé que ustedes están enfocados en el público, del público que quiere trabajar en el sector, pero que ustedes ofrecen también para el ámbito empresarial que pudiera aprovechar estos servicios. Bueno, mira, aparte de los entrenamientos que, como bien dicen, son esporádicos y realmente se pueden enterar es en nuestra web y en nuestras redes sociales, @WorldVoices guión bajo. Ahí pueden encontrar esa información. Pero desde World Voices como empresa, como empresa corporativa, o sea, en el ámbito del servicio corporativo, pues están los audios que sirven para la documentación, es decir, el aprendizaje, la educación de los empleados, pero también las memorias corporativas, esa celebración de hitos que se van alcanzando en las empresas, que se hacen generalmente a través de materiales audiovisuales. Es decir, nuestra gama de servicios suple lo que es la parte educativa, lo que es la parte publicitaria y lo que es la parte corporativa per se. ¿Y ustedes acompañan? ¿Tienen esa capacidad de acompañar a quien lo hace por primera vez? Claro que sí, claro que sí. Siempre hay una primera vez. El experto siempre tuvo una primera vez, claro que sí, simplemente tienen que acompañarnos. Y nos acompaña pues un banco de voces que hemos ido trabajando a través de los años y formando, coachando y también empujando para que ellos hagan Claro. esa ruta de la que estamos hablando y hagan su camino internacional y muchos lo están logrando. Son hijos Sí. que también vemos con mucho orgullo. Que crecieron en estos 21 años. De verdad Así que yo es. estoy muy contenta de saber, primero de escuchar todo esto que tú has compartido en el día de hoy, pero también de saber que en algún punto, pude verlo de primera mano, lo que me hace sentir esta entrevista como más que todo, como una reafirmación de esa inspiración que tuve en aquel momento, porque, Mm. algo que voy a decir brevemente, sé que nos vamos a expandir quizás 2 o 3 minutos, eh
Pero algo que normalmente un dueño de negocio deja de lado es el estar conectado con otros dueños de negocios, incluso aquellos que tú puedas imaginar que son competencia. Así Nosotros no es. somos competencia, pero digamos que eso suele pasar, de que tú no te conectas con otros dueños de negocio. Y lo que yo he descubierto en este camino es que al final del día, en realidad, tus amigos van a ser otros dueños de negocio cuando tu mente está en expandir y hacer crecer los negocios que tú tienes. Y Y el hay un mundo es valor increíble en abundancia. eso. El mundo es abundancia, María Eugenia, y todos queremos mucho, pero no todos queremos lo mismo. Hay para todos. Hay para todos. Así que muchísimas gracias, Cintia, de verdad, por tomarte esta tarde para venir Claro. para acá, Gracias a compartir con ti nosotros. Gracias a Reinaldo también, que fue, yo sé que tú eres una extensión también de él. por el Le man- permiso. no, 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 por tú representarlo de parte Sí, 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 con de parte de mucho toda la cariño. empresa. Y gracias también por compartir estos consejos que yo sé que le van a servir a muchos dueños y dueñas de negocio. Es la idea, eso esperamos. Para mí ha sido de verdad un gran honor tener a Cintia, quien viene del ámbito de recursos humanos, pero que junto a su esposo Reinaldo Infante han abierto esta empresa desde hace 21 años en la industria de la locución, en la industria del sonido, en la industria audiovisual en República Dominicana y que se han expandido para todas partes del mundo. En este episodio ustedes han escuchado todo el impacto que ha tenido su empresa, no solamente para talentos internacionales, sino para talentos locales, para empresas locales, para empresas internacionales. Y yo me siento de verdad muy agradecida por ser parte, ¿verdad? Conectar contigo en este episodio y escuchar todas las bondades que tiene, ¿verdad? Expandir y seguir tus sueños, seguir ese propósito que desde un principio fue internacionalizarte, de ahí desde el nombre, World Voices. Así que te invito a que luego vuelvas y nos compartas más conocimiento al respecto de los mundos de los negocios. Y nada, nuevamente le doy las gracias a ustedes por seguirnos en este podcast, Conecta con tu negocio. Yo soy María Eugenia del Pozo y nos escuchamos.